Hola, ¿qué tal? Quiero saludarlos desde Creciendo Contigo Mujer, la radio online católica para la mujer. Es un privilegio ser mujer y aunque nos escuchen los hombres, lo cual me da mucha alegría, pues también vamos a darles a ellos la bienvenida, ¿verdad? Gracias porque también ustedes nos dan esa amabilidad de su atención para estos programas que, aunque están hechos con mucho cariño para la mujer, también sabemos que los hombres los escuchan y les pueden ser de mucha utilidad, ¿verdad? Bueno, estamos transmitiendo desde Creciendo Contigo Mujer, como les decía, con mucho cariño porque estos programas son hechos para crecer juntas, para aprender, para poder comunicarnos cada vez mejor. Este en específico se llama La comunicación es un arte y el tema que nos toca hoy es el de la comunicación en sus formas, ¿sí? Vamos a ver pues cómo es que nosotros nos podemos comunicar a través de una forma verbal, paraverbal y no verbal. ¿Sí? Ya hemos visto en los anteriores programas o charlas que tenemos pues la comunicación que verla como un arte porque esto nos ayuda a embellecer nuestra vida. ¿Sí? Nosotros hemos visto pues que también es un proceso, que tenemos diferentes partes que lo conforman, como son pues los implicados, que somos pues en este caso su servidora y ustedes que me escuchan, y también el contexto en el que estamos siempre inmersos, que no podemos pues ignorarlo, ¿verdad? Es súper importante tomarlo en cuenta. Y pues también hemos visto también en estos programas que pues podemos mejorar la comunicación con las demás personas si consideramos pues tanto las destrezas como una técnica que podemos ir perfeccionando, como también la creatividad al relacionarnos, ¿verdad? Tener siempre esa intención, pues, de que al influir en los demás es para embellecer nuestra relación, nuestra vida, eh, todo lo que hacemos en nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. Y pues entonces vamos a entrar a este tema de lleno, ¿verdad? Estoy un poquito nerviosa porque, bueno, siempre me da alegría estar aquí, pero también me da emoción el nervio de hablar al puntito de la cámara y, y al mismo tiempo pues que me acuerde yo de todo lo que quiero decirles, lo que quiero compartirles y pues es por eso un nervio, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a poder lograr este tema que les ayude, que les dé algún tip para su vida. Bien, pues entonces, como les decía, pues tenemos que ver las formas en que nos comunicamos, que generalmente nos dicen los estudiosos de este tema, que el contenido de lo que comunicamos, lo que va a quedar a las personas que reciben nuestros mensajes, es en un mayor porcentaje la comunicación no verbal. Quiere decir que nuestros gestos, nuestra forma de comportarnos, de movernos, nuestra forma de vestir incluso, todo esto va a comunicar mucho más y le va a quedar más a nuestro interlocutor que las palabras que estamos diciendo, ¿verdad? Inclusive la comunicación paraverbal, que ahorita vamos a ver que son los tonos de voz, el volumen, los timbres de voz que usamos, la duración de las palabras o la lentitud, la rapidez. Todo esto también es parte de la comunicación no verbal, aunque es en específico llamada paraverbal, ¿sí? Y pues es muy importante que tomemos en cuenta este tema porque muchas veces no somos conscientes de esa influencia que causamos en los demás con la forma en que decimos las cosas. Nos podemos concentrar más en las palabras, pero la forma en que hablamos es la que va a quedar más grabada, ¿verdad? Y va a perdurar más, va a tener un mayor impacto en las demás personas. Entonces, siendo conscientes de esto, podemos hacerlo de una mejor manera, ¿sí? Las condiciones para que se dé la comunicación es que el mensaje sea con un código que pueda entender también el receptor. Es decir, que nuestras palabras puedan ser captadas y descifradas más o menos de la misma manera en que las estamos diciendo, ¿sí? Y esto, bueno, se da casi siempre en la comunicación, ¿verdad? Solamente que estemos con alguna persona de otra cultura o que hable otro idioma, pues vamos a tener esa dificultad con el código de nuestra comunicación, con las palabras tal cual. Es decir, que no nos va a poder entender quizá en lo que nosotros nos expresamos con unos gestos o señalamos lo que queremos, a dónde queremos ir,
pero las palabras van a ser más difíciles de entender mientras no sean del mismo código. Y es que nosotros nos centramos mucho, como les decía hace rato, en la comunicación verbal, ¿sí? Pero pues hay que tomar en cuenta que el gesto y el volumen, el tono, todo lo que acompaña nuestra comunicación es lo que nos va a dar más entendimiento entre las personas. Bueno, vamos a ver que nuestro mensaje entonces se va a centrar en ese código, en la comunicación oral, que es el primer punto que vamos a ver ahorita. Las palabras se componen principalmente de fonemas, es decir, que las estamos emitiendo, ¿sí? Y las estamos captando también por el oído, mientras que cuando utilizamos la comunicación escrita, pues es más bien compuesta por grafemas, ¿verdad? Se le llaman así, son captadas pues por la vista y la forma de emitirlas pues va a ser por medio del escrito, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de un poquito de esos dos tipos de comunicación. La escrita ya es una forma de comunicarnos elaborada, pero lo primero es cuando aprendemos a hablar. Vemos que nuestros niños, los bebés, van aprendiendo desde más o menos el año de vida, que es cuando también empiezan a caminar, ¿verdad? Aproximadamente a esa edad. Hay niños que antes, a los 10 meses, ya son muy, sobre todo las niñas, platican y hablan más pronto que los varoncitos, pero también hay niños muy listos que desde los 9, 10 meses ya saben muchas palabritas y a veces hablan antes de caminar. Y es muy variable el desarrollo en los niños, pero sí es aproximado que al año y medio ya manejen muchas palabritas, ya se dan a entender, ya de lo que quieren, de lo básico para sobrevivir, que su leche, su mamá, su agua, sí, esas palabras son las principales que van a pronunciar los niños, ¿verdad? Y luego ya como hasta los 3 o 4 años de vida ya manejan frases completas, o sea, es muy rápido el desarrollo de la lengua hablada. Son muy chistosos, ¿verdad? Los niños a esa edad que se les entiende todo, pero a la vez dices, ay, ¿qué quiso decir? O pretenden usar palabras como los adultos y nos hacen reír, ¿verdad? Me acuerdo de mi hermana que también cuando estaba chiquita decía, yo le decía, no te vayas a las escaleras, es peligroso. Y me decía, ya fui, ya vine y no me pasó absolutamente nada. Y me daba mucha risa porque utilizaba palabras como de más grande, pero pronunciadas con su edad, ¿no? Y bueno, esto es como nosotros vamos viendo que nos desarrollamos en el lenguaje verbal muy rápido, ¿sí? Y pues como les decía, más las mujeres, ¿verdad? Somos más rápidas para aprender a hablar, inclusive para platicar somos más prolijas en el lenguaje. Y bueno, tenemos también que ver que en la comunicación escrita pues no es igual. Ese es hasta los 6 o 7 años que los niños lo pueden aprender. Algunos igual un poquito antes, a los 5, pero tienen que aprender también los signos de puntuación, los de admiración, toda una redacción, ¿verdad? La ortografía, todo lo que va acompañando pues a nuestra lengua escrita, que a veces se complica y los niños tienen que desarrollarlo poco a poco. Inclusive vemos ya adultos que nos cuesta trabajo, ¿no? A veces tenemos alguna dislexia, que cambiamos una letra por otra, o nos cuesta trabajo darnos a entender por escrito. Pero es una destreza, se puede ir desarrollando, ¿verdad? Como también a hablar un poquito mejor o utilizar palabras más adecuadas al hablar, también al escribir. Es de la misma manera que se pueden ir desarrollando las dos cosas. Los mensajes escritos tienen una ventaja porque permanecen más tiempo que cuando hablamos, ¿verdad? Así cara a cara. Aunque también pueden ser también utilizados como copiados, pues, o publicados, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos que alguna carta o algún mensaje de WhatsApp se copió, se mandó y vemos, ay, pues tenemos que pensar bien qué escribimos porque puede haber alguna malinterpretación, ¿verdad? En lo que escribimos que luego es difícil estar corrigiendo, ¿sí? Y bueno, esto es conforme respecto a la comunicación verbal, ¿sí? Tenemos algunos signos que nos van a hacer darnos cuenta cuando estamos teniendo una buena comunicación escrita, por ejemplo, cuando hay una respuesta favorable a lo que estamos pidiendo, ¿verdad?
o lo que estamos dando a entender. Y en estas dos comunicaciones, tanto la oral como la escrita, se complementan. Quiere decir que hay que utilizar una para apoyarnos para la otra. Por ejemplo, cuando queremos ensayar cómo decirle a una persona algo importante, podemos hacerlo mediante algunas cartas que luego vamos corrigiendo, ¿verdad? Vamos poniendo, bueno, es que esto no le quiero decir, que no se vaya a entender una palabra por otra, y buscar exactamente los adjetivos que describan lo que sentimos, o las conductas, poder especificar bien lo que queríamos decir, lo que sentimos, lo que pasó, ¿verdad? Hay veces que nada más con 2 frases queremos que se arregle un problema, una situación, pero la verdad es que necesitamos ser más específicos, ¿sí? Sobre todo con las personas cercanas que queremos nosotros mejorar una relación. Es mejor darnos el tiempo de ensayar cómo decirle las cosas, y esto es con la comunicación escrita, apoyarnos para la comunicación oral, ¿sí? Y luego también se puede hacer viceversa, ¿no? Apoyarnos por medio de la comunicación oral para escribir más correctamente, es decir, leer lo que estamos escribiendo en voz alta antes de mandarlo o antes de entregarlo, antes de entregar una carta, o sea, leerla y decir, a ver, vamos a ver si puse la coma donde va, porque son muy importantes, ya saben, las comas, los puntos, los signos de admiración. Luego podemos dar a entender una cosa por otra y puede ser perjudicial para una relación, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ver también que en este tipo de comunicación, que son complementarias, podemos también nosotros empezar a autorrevelarnos, ¿sí? Ya sea de manera directa, en la verbal, o en la escrita, autorrevelarnos. Para esto también nos sirve. Esto es algo que en psicología es recomendado cuando las relaciones son cercanas, ¿verdad? No con cualquier persona, porque luego podemos caer en el vicio de estar pues queriendo platicar a todo lo que nos pasa, ¿no? Lo que sentimos, lo que nos duele, las enfermedades que traemos, ¿no? Pues no es necesario que todo el mundo lo sepa, pero sí hay personas cercanas con las que nos hace bien autorrevelarnos. Es decir, contarle. Podemos fortalecer así nuestros vínculos, pero siempre hay que tomar en cuenta que es voluntario. ¿Qué quiere decir? No podemos forzar a otra persona a que nos revele también lo que les pasa, ¿no? Como a nuestros hijos o a alguna persona que queremos, que queremos que nos digan lo que les pasa, lo que sienten, ¿no? No, simplemente darles tiempo, ¿verdad? Invitarlos a que nos platiquen, pero podemos decirles que también tiene una gran ventaja revelar lo que sucede en nuestro interior, que es que la salud se va a ver beneficiada, tanto física como emocionalmente, ¿sí? Y bueno, esto es en cuanto a la comunicación verbal. También hay otros puntos que hay que tomar en cuenta, que es pues no caer en la arrogancia o en la locuacidad, ¿verdad? Como les decía, en el monólogo de padecimientos y preocupaciones hay que cuidar pues esos vicios, ¿verdad? Inclusive nos recomiendan también no caer en la vanidad de nuestras pláticas, sino que buscar pues si lo que vamos a decir es bueno, va a ayudar a alguna persona, si lo que vamos a decir es cierto, ¿verdad? También, y si es necesario hablarlo. Entonces por eso hay que cuidar, pues pensar, ¿no? Antes de hablar lo que estamos diciendo. Luego también necesitamos, para tener una mejor comunicación verbal, pues vencer el miedo, ¿no? Ese nerviosismo, esa timidez que todos tenemos, todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, hay niños que desde chiquitos les enseñan a manejar esto, a superarlo, y son parlanchines y bueno, pueden hablar, pero luego a veces que también de todas formas frente al público se cohíben, ¿no? Es algo que se puede ir manejando y se puede ir superando. Y podemos de esa manera también influir pues positivamente en las personas, compartiendo lo que sabemos, ¿verdad? Si vencemos la timidez, pues podemos avanzar, ¿no? Otro aspecto también en la comunicación verbal, que es muy importante, es el tipo de lenguaje, que puede ser abstracto o específico. Porque muchas veces nos quedamos en la abstracción, así cuando, por ejemplo, ahorita estoy hablando con un lenguaje más abstracto, porque digo, nos quedamos, ¿sí? Es como referirme así como en grupo, ¿sí? O uno se siente cuando decimos así. Es como cuando vemos una pintura abstracta, no le puedo entender bien las formas que hay ahí, o sea, no sé si hay un animal o una flor o una persona,
un paisaje, o sea, está todo así como que entremezclado. Y es igual en la comunicación, la abstracta, el lenguaje abstracto que utilizamos a veces no nos deja captar bien lo que queremos decir o lo que dice la otra persona, ¿sí? Yo puedo utilizar el lenguaje abstracto, por ejemplo, cuando digo, es que uno se siente mal. Y dice, pues uno, o sea, uno es ninguno, o sea, no eres tú específicamente. No estás hablando de ti, estás hablando de X persona. O es que todos, o sea, no estoy ni diciendo específicamente quién, y me estoy como quien dice, zafando de lo que quiero decir. O sea, entre que lo digo y no lo digo. Y el lenguaje específico es al contrario, es concretar en algo, o sea, una conducta, una persona. Es si voy a hablar de mí, es yo sentí esto en tal situación, o sea, muy concreta, muy específica. Por ejemplo, vamos viendo que cuando les pedimos a nuestros hijos que arreglen su cuarto, si son niños, es diferente a cuando son ya adolescentes o jóvenes adultos. Porque en la niñez ellos les podemos decir, arregla tu cuarto, y ellos van a hacer cualquier cosa, como a lo mejor guardar la ropa, a lo mejor recoger los juguetes, o las dos cosas, ¿no? Pero entra la mamá y dice, no, o sea, esto no es arreglar tu cuarto, está el piso sucio, no está sacudido, mira, hay basura por acá, ¿sí? Pero para ellos es arreglar el cuarto, es así, es que es una comunicación abstracta, un mensaje que está generalizado, no específico. En cambio, si le digo, mira, recoges tu ropa y luego recoges tus zapatos, tus juguetes, los guardas en su lugar, barres, trapeas y sacudes. Ay, bueno, suena mucho, ¿no? Pero si es muy chiquito, pues sí es mucho. Pero podemos estar cuando están chiquitos a un lado y darles de una por una las indicaciones. Van creciendo y ya se les puede dar un poquito con más, como más juntas, ¿no? Las indicaciones. Ya en la adolescencia y en la juventud ya es absurdo decirles tantas cosas porque se sienten mal que les esté uno especificando cada vez lo mismo. Ya es, o sea, bueno, ya me lo has dicho, ya sé lo que implica, ¿verdad? Y este lenguaje general o abstracto también se puede utilizar a favor nuestro cuando no queremos decir exactamente a dónde vamos o especificar algún sentimiento, y es con las relaciones pues que no son tan cercanas, ¿verdad? Como por ejemplo alguna persona que no es del círculo familiar y nos pregunta, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues a un mandado, o sea, es algo abstracto, ¿no? O voy afuera, voy sí, a dar una vuelta, o sea, es algo como más abstracto. Y puede ser utilizado pues para cuidar esa intimidad, ¿no? Que tiene uno, o sea, no tienes por qué explicarle a todos lo que estás haciendo. Es diferente cuando tienes que tratar un tema o dialogar un tema con tu esposo o tu esposa y dices, ¿cómo estás? Bien. No, pues entonces eso es muy general, muy abstracto. Ahí se necesita utilizar algo más específico, ¿verdad? Como explicarle, bueno, me siento así, o estoy contenta, o estoy triste, o estoy cansada, ¿sí? Como un poquito más específico para hacer la relación más cercana. Bien, entonces también vamos a ver que en el trabajo, por ejemplo, ¿cuál sería el lenguaje más recomendado, no? Depende, porque si también tu jefe te pide algo y tú no puedes irte como que por las ramas, ¿verdad? A lo mejor tienes que ser específico en qué te está pidiendo y por qué a lo mejor no lo has hecho, o cómo es tu duda sobre esto que tienes que hacer, ¿verdad? En conclusión, bueno, con los asuntos de importancia y si deseamos que nuestra relación sea más interpersonal, progrese o sea más cercana, necesitamos que el nivel de abstracción sea bajito, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la comunicación paraverbal. En la comunicación paraverbal ya entran entonces el tono de voz, como les decía, el volumen, la intensidad, el timbre, todo lo que va a acompañar las palabras. Ocurre simultáneo también, pero no va a cambiar su significado, pero sí el sentido de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Puede haber silencios o pausas o énfasis en la forma en que estamos diciendo las cosas, ¿sí? Que hagan que nuestra comunicación se vaya por otro lado, ¿sí? O por el contrario, que hagan que nuestro mensaje se entienda más de esa manera, ¿sí?
le va a dar la comunicación paraverbal, le da el mensaje un efecto ya sea de monotonía, o le da un efecto de energía, o le da una melodía a cómo hablamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos un tono muy alto de voz, se relaciona con una molestia. Y cuando es muy bajito, pues se relaciona con la tristeza, ¿no? Con la seriedad, se vuelve a lo mejor aburrido, ¿sí? Y también la velocidad va a influir. Si es muy rápido, vamos a ver que se relaciona con ansiedad. Inclusive el interlocutor también se puede contagiar de esta ansiedad, ¿no? De esta rapidez con la que estamos hablando. Y cuando es muy lento, en la forma de hablar, puede perder interés el interlocutor. Puede decir, pues, ¿qué? O sea, ¿qué sigue? Pero, ay, no, mejor no, ¿sí? Pierde el interés en escuchar esa plática por la lentitud. Bueno, entonces esto es en cuanto a la velocidad. La influencia de la voz tiene un poder muy persuasivo y se puede utilizar con estrategia. Quiere decir que tú previamente a lo que vas a decir puedes ir reflexionando. A ver, esto lo quiero decir más rápido, más lento. Esto lo quiero decir con énfasis, lo quiero decir con ciertas pausas, ¿sí? Porque de esa manera podemos ser más convincentes en lo que estamos hablando. También tiene que ver nuestra forma de hablar con nuestra forma de nuestra nariz, nuestras cuerdas vocales, ¿sí? Se puede ejercitar con respirar y inspirar, respirar, o sea, ejercicios que nos hagan tener como que una mayor, en la voz, un mayor control, o que fluyan también nuestras palabras. Y bueno, esto se puede ir dando, pues, por ejemplo, en los agudos y en los graves también se puede ir apoyando con ciertos ejercicios. Subir, por ejemplo, los agudos al inicio y bajar al final al grave nos hace más creíbles, es lo que han encontrado los investigadores y los que escuchan a muchos conferencistas o a líderes que pueden hablar con muchas personas. Encuentran que ellos hablan de esa manera, o sea, al principio utilizan a lo mejor un agudo, pero al final terminan en un grave. Me estaba acordando que mis hijas a veces me dicen, muy chistositas, sobre todo una de ellas me dice, ¡Mami! Y ya cuando volteo toda espanta, me dice, te quiero mucho. Y es algo así como los tonos, o sea, primero bien agudo, llama la atención, y luego ya al final lo dice bien seria, te quiero mucho. Y me saca de onda, pero es muy bonito. Bueno, subir entonces primero, o sea, nos hace traer, ¿no?, la atención, y luego bajarlo al grave, es como decir, es serio lo que te estoy diciendo. El timbre de voz entonces también va a tener que ver con los músculos de la cara que utilizamos. Entra en juego pues todo nuestro rostro, empieza a moverse diferente, podemos tener más credibilidad si abrimos más la boca al hablar, ¿verdad? Esto también se tiene que ejercitar y se tiene que ir moviendo más y poder tener así como una pronunciación mejor de cuando estamos queriendo dar un mensaje, ¿verdad? En cada consonante, cada vocal, que se entienda, ¿sí? Cuando hablamos un poco más rápido de lo normal también podemos ser percibidos como inteligentes, pero también podemos provocar pues en los demás como que, ay, ¿qué está pasando, no? O sea, algo va a pasar, como una ansiedad, ¿no? Como les decía hace rato. Es importante entonces ir modulando la velocidad de lo que vamos hablando, porque también si es muy lento, pues se puede desesperar la persona, perder el interés, ¿no? Cuando con los niños, cuando están chiquitos, hay que irles enseñando nuevas palabras, ¿sí? Porque esto les va a ayudar a que fluya más su plática con los demás. Desde el nombre de los sentimientos, de las emociones que vamos teniendo, pues es importante no solamente quedarse en bien y mal, sino que puedan ellos describir que si es contento, que si es eufórico, que si es muy excitado, que si es enojado o triste o así, ¿no? O sea, todos los sentimientos y las emociones pueden ir teniendo muchos matices y nombres también, ¿sí? O tratar de explicarlo con colores o con ejemplos para que los niños puedan comunicarse cada vez mejor. Y podemos enseñarles también palabras nuevas. Esto está muy recomendado por los que estudian la inteligencia emocional,
en vez de golpearlos a los bebés y a los niños. O sea, ahorita ya, bueno, ya está la ley anti-chancla, ¿verdad? Que bueno, porque sí, muchas personas pues se ensañaban con sus hijitos, ¿no? Sacaban ahí la ira y para educarlos era a golpes. Pero bueno, otras personas que porque así los educaron, querían seguir educándolos, ¿no? De esa manera, a golpes y con esa severidad física. Y bueno, no es recomendable. Allí en la universidad, cuando estudié psicología, una maestra muy buena nos decía, para que los niños aprendan no es necesario golpearlos, decía. Y ella ponía solamente una excepción. Decía, cuando un niño pone en riesgo su vida, por ejemplo, se sube a la azotea y se pone en riesgo, no te obedeció, se fue por la orillita caminando, casi se mata. Y bueno, no le pasó nada, o sea, no se cayó, pero se baja tú bien asustada, ahí sí le puedes dar. ¿Por qué? Unas nalgadas, ¿por qué? Porque físicamente le va a quedar grabado que su cuerpo corrió peligro, o sea, y eso nos decía esa maestra. Bien. Ahora, bueno, ya ni eso se debe de hacer, ¿verdad? Ya ni eso. Es bueno que nosotros les indiquemos, les expliquemos con la mayor cantidad de palabras posibles, en calma y aunque estemos muy emocionados, tratar de explicarles las cosas para que ellos vayan captando, ¿sí? Desde pequeñitos hablarles mucho. Yo recuerdo que uno de mis sobrinos, que bueno, es mi ahijado, le hablaba muchísimo a su mamá, le explicaba y le decía, y desde chiquitito, y él es muy bueno también para darse a entender. Ahora, o sea, aunque no hablaba, estaba muy bebecito de 2, 3 meses, ella le hablaba, le cantaba y le platicaba. Y eso se ve, pues, ahora que tiene 11 años, creo, y ahí le habla muy bien, se expresa se da a entender muy bien lo que está pensando, lo que quiere. Me acuerdo que hizo una vez una pastorela para una Navidad muy bonita, o sea, hizo los diálogos y la narración muy bien. Tan pequeño, yo decía, wow, o sea, puede utilizar todo de esa manera su lenguaje verbal, pues sí. Es porque lo va aprendiendo desde chiquito. Por ejemplo, si están peleando unos niños, su mamá puede decirles tranquilamente, ¿verdad? Está bien, pueden disentir, pueden discrepar. Y a lo mejor los niños se quedan, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Sí? Esa palabra, o sea, es una palabra nueva que va a ser en su cerebro así como, ¡ay! Espérate. ¿Sí? Al escucharla van a decir, ¿qué es eso? Y entonces la mamá ya les puede explicar, ahora vamos a hacerlo con respeto, a ver, tú vente para acá, explíquenme qué pasó, en lugar de estar ahí peleando como perros y gatos, ¿verdad? Como muy ensañado uno con el otro, a ver, al que esté más inquieto o al que sea todavía más pequeño corporalmente, se le puede tomar en un abrazo de contención, y al otro, a ver, tú espérate acá, vamos a discrepar con orden o a disentir. Entonces, ¿qué es eso, mamá? Entonces ya se les explica y van entonces aprendiendo nuevas palabras, cómo se usan, y su cerebro crea nuevas conexiones a nivel neuronal que hace que, bueno, tengan cada vez menos necesidad de recurrir a golpes y a expresiones físicas así contra el otro de violencia, porque se desesperan. Los niños se desesperan porque no manejan el lenguaje. Igual todo lo que ellos van expresando con berrinches es porque todavía no manejan bien las palabras. Se les pueden ir explicando las palabras, enseñando, se les puede ir también dando como una forma de que nos imiten, nosotros también expresándonos así, tratando de darnos a entender con palabras cada vez un poquito más elaboradas. Inclusive podemos tal cual agarrar un diccionario, a ver, de esta página cuál palabra es nueva para mí, y buscar qué significa, y luego con esa palabra poder utilizarla para explicarle a los niños algo, ¿sí? Ay, nos están viendo muchas personas, gracias porque están viendo el programa. Acuérdense que todos los programas que tenemos en Creciendo Contigo Mujer son muy buenos para estar mejorando como personas, ¿verdad? No solamente les digo para la mujer, también para los hombres, que luego a lo mejor van a ser papás, van a tener a lo mejor una niña que educar, o 2 o 3, no sé, pero luego, si son luego sacerdotes, van a poder influir en otras mujeres, ¿verdad? Entonces, gracias también porque nos escuchan algunos hombres, y pues sigan escuchando todos los programas. Les digo que hay misa, que hay muchos programas sobre cocina también, sobre la Virgen María, muy bonito los programas. Síganos escuchando, por favor. Vamos a continuar con este tema.
La comunicación entonces paraverbal, como les decía, pues va a implicar esos volúmenes e intensidades, y cuando utilizamos en nuestra comunicación con los demás, esto como a propósito va a ser mejor, ¿sí? Utilizar diferentes intensidades, pausas, sobre todo nos ayuda a comunicar lo que sentimos. Si nosotros no tenemos una forma de decir lo que sentimos en palabras, nuestros tonos siempre nos van a revelar el volumen, lo que estamos diciendo nos va a revelar. Entonces podemos, por ejemplo, ver que nuestras mascotas captan luego la comunicación paraverbal. Los perritos, nosotros tenemos unos conejos, captan el volumen, el tono, si está enojada la persona, los dueños. Y pueden, los conejos salen huyendo, pero rapidito, porque si escuchan que les gritamos o que en un tono así como severo, dale, así, ¿verdad? Y los perritos también luego se sienten, captan si la dueña está enojada o si quiere regañarlos, ¿verdad? Es que el lenguaje paraverbal para ellos es muy, muy fácil de descifrar. Y bueno, alguien me está mandando unas caritas. No sé. Miren, tenemos unos comentarios. A ver, déjenme ver si aquí mi secretaria me va a decir algo, porque y luego yo no a ver, dime. Karina Alarcón dice: cada vez hay más problemas de lenguaje en los niños. Sí. Por eso es importante hablar con ellos. Y se piensa que ellos no entienden la comunicación, pero son totalmente capaces de comprender. Gracias, Edith. Qué importante es comunicar esto a los padres. Sí. Muy bien. Sí, pues es que los niños a veces pensamos que nos entienden menos, pero en realidad captan mucho, ¿verdad? Captan igual por el lenguaje paraverbal y por el no verbal, que ahorita vamos a pasar a ese subtema, pero ellos tienen que ir captando también cómo se relacionan las palabras con esos gestos o con los objetos o con las personas, ¿verdad? Y poderlos ir empleando cada vez más les va a ayudar muchísimo, de cualquier manera, ya sea en sus relaciones con otros niños, con los adultos. Necesitamos estar conscientes de que ellos primero reciben aquí y ya después pueden emitir lo mismo que recibieron. O sea, no es que si no lo dices que no lo entienden, no, es que muchas veces lo entienden todo de tal manera, pero todavía no lo pueden decir. ¿Sí? Entonces, cuando llegue el momento van a poderlo explicar, pero hay que irlos enseñando desde muy pequeñitos, ¿sí? Muy bien, entonces, gracias Karina por ese comentario, ¿verdad? Y seguimos, sí, gracias porque siguen participando. Cuando me mandan así caritas o sí digo, ya, a ver, algo. Entonces, es la retroalimentación que necesitamos, ¿verdad? Para que sea la comunicación. En la comunicación no verbal, entonces, vamos a tener que lo más importante que es que no hay un código como en la verbal. En las palabras hay un código que comprendemos, que coincidimos, el emisor y el receptor, pero en la no verbal no hay un código tal cual. Siempre hay que preguntar y que hay que tener la duda. Siempre tenemos que ponerlo en tela de juicio. O sea, ¿esto que estoy viendo es cierto o no es cierto? ¿Sí? Podemos nosotros desde bebés, captar esos mensajes como con una intuición, ¿verdad? Y vamos creciendo y lo vamos desarrollando. Pero no podemos quedarnos siempre como, hizo la ceja así porque quiso decir esto. O fue como un gesto grosero, ¿no? O hizo la mano así. No. Según las diferentes culturas, los gestos pueden ser tomados de forma contraria, hasta algo que aquí puede ser un saludo. En Grecia me parece que cuando tú pones la mano así, esta mano así, o sea, aquí puede ser un saludo, pero en Grecia es una grosería. Entonces, yo no he ido a Grecia, pero lo he visto en internet y me han platicado que es una grosería. Entonces, así hay otros gestos. ¿Qué quiere decir? Que no los debes de tomar siempre como algo para todos los contextos, ¿sí? Es necesario que tomemos en cuenta, estamos en este momento, en este lugar, con esta persona, pero ella es otra persona, o sea, y yo soy diferente. Para mí puede significar esto, para ella ¿qué significó? ¿Sí? Preguntarle y retroalimentar en ese mensaje nos va a dar más claridad. ¿Sí? Hay cosas que se captan simplemente como parte del mensaje,
o se absorbe como parte del mensaje sin poder discernirlas o sin poder decir, bueno, ¿realmente quiso decir esto? O sea, sin ser conscientes, ¿verdad? Sino, por ejemplo, quedarnos como que con una buena o mala impresión de lo que hablamos en general por la comunicación no verbal, ¿sí? Que en ese momento estuvo ahí presente, nunca la podemos quitar, ¿verdad? Pues es nuestro cuerpo el que está hablando. Y entonces vamos a ver cómo se clasifica esta comunicación no verbal. Lo primero, pues es que no hay un código. Y no siempre significa lo mismo, según la persona, la situación, la cultura, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que la duda nos va a ayudar. Todos tenemos esa intuición desde chiquitos. Cuando tomamos conciencia de la importancia que tienen nuestros gestos, podemos utilizarlos un poquito mejor, ¿verdad? Tratar de que sean como más a favor de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Aunque no siempre va a ser logrado esto como parte del objetivo. Sí, por ejemplo, un muchacho puede decir, entonces yo voy a estudiar la comunicación no verbal y así voy a poder conquistar a la muchacha que me gusta. O sea, si muevo los ojos así, si me paro así, si hago la pierna de esta manera. Y no, le puede resultar contraproducente porque va a haber algo en sus movimientos, a veces en sus micromovimientos, que lo va a delatar que lo está haciendo a fuerzas, ¿sí? Pues así resultan. Esto de la comunicación no podemos mentir, o sea, hay gestos pequeñitos. Hay un señor que se llama Bert Wistel, bueno, él ya falleció, pero es un antropólogo que investigó mucho la comunicación no verbal. Hacía, descripciones detalladas, por ejemplo, de 2 minutos de una película, pero era repetirlo y repetirlo y repetirlo, y muchas veces hasta que comprendía, a ver, esto que quiso decir, y lo dijo así, lo hizo así, este movimiento, junto con este otro, la respuesta que obtuvo del interlocutor fue esta. Lo investigó de tal manera que logró captar muchos pequeñitos movimientos, le llamaba kines, porque a esta ciencia de estudiar la comunicación no verbal se le llama kinesis, ¿sí? Y decían, a ver, los kines son tales y tales, los micro movimientos, que por ejemplo, mueve los ojos para acá, rápido, ¿no? O para acá, o un gestito con los labios, ¿verdad? Y luego ya venían los kinemas. Los kinemas era como un movimiento más notorio. Por ejemplo, ya el brazo, o la pierna, o los hombros, o toda la cabeza, ¿no? Movimientos como un poquito más a grosso modo, que se podían describir más fácil. Y todo esto pues lo fue juntando en un libro que se llama Kinesis y Contexto. Muy, muy importante, de los primeros que se escribieron sobre la comunicación no verbal. Hay otros que también les recomiendo, como el de Flora Davis, de la comunicación no verbal. Bueno, ella explica también en otras culturas, por ejemplo, cómo el gesto para rechazar algo parece ser que se comparte en muchas culturas, que es como separar la cabeza y moverla así, ¿no? Tiene que ver a lo mejor con nuestro desarrollo también biológico. Cuando de bebés, pues al estar comiendo de mamá, rechazamos la alimentación porque ya estábamos llenitos. Y hasta el bebé llenito ya no quiere lechita de mamá y hace un gesto de separarse de su mamá. Y entonces ese gesto es también como nosotros lo seguimos usando, y en muchas culturas es de rechazo, de no querer algo, ¿verdad? Y así ella, esta Flora Davis, en el libro de la comunicación no verbal, describe otros muchos gestos que han encontrado los antropólogos, que son los principales estudiosos de este tema. También los etólogos estudian de los animales, también los conductos, comportamientos que se parecen un poquito al ser humano, también hay muchos. Y bueno, esto lo pueden encontrar en esos temas, ¿verdad? Hay muchas cosas que en la comunicación no verbal llaman la atención. Por ejemplo, cuando decimos yo, lo acompañamos casi siempre de un gesto, que es que nos llevamos la mano al pecho, cuando quiero decir el pronombre yo, ¿sí? Y esto se utiliza también en muchísimas partes del mundo. O sea, cuando quiero decir yo, lo hago así. Pero ¿por qué no se lleva la mano a la cabeza? O sea, si yo también soy mi forma de pensar, o sea, ¿por qué no digo yo? O ¿por qué no digo yo,
tocando los pies, ¿no? Si yo siempre estoy en en un lugar, ¿no? O sea, tengo como una posición aquí en el mundo, no sé. Y ¿por qué no digo yo, con las manos hacia afuera? Yo también soy lo que hago. O sea, hay una duda respecto a esto muy interesante, porque el yo, si alguien tiene una idea, o sea, tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Si alguien tiene una idea, pues le agradecería que nos compartiera. Hay un comentario, si saben por qué, o han leído, o han reflexionado, porque cuando digo yo, el gesto va acompañado de mi mano en el pecho, cerca del corazón. Bueno, ahora vamos viendo que las funciones de la comunicación no verbal son muy interesantes, porque pueden reemplazar lo que estamos diciendo con palabras. Por ejemplo, cuando queremos, dentro de una conversación, si le guiñamos un ojo a alguien, a lo mejor le estamos diciendo, es una mentirita, ¿verdad? No te creas lo que estoy diciendo, ¿sí? Y puede reemplazar lo que estoy diciendo con un gesto. Puede ser consciente o a veces inconsciente, ¿verdad? O repetir también, puede ser como una repetición de lo que digo por medio de gestos, ¿sí? Por ejemplo, dice uno, tengo 3 años haciendo tal cosa, ¿no? Entonces lo digo también con mis dedos y lo estoy diciendo con las palabras, lo repito de esa manera. También puedo enfatizar con mis gestos las palabras de lo que estoy mandando el mensaje. Por ejemplo, alguien que dice, ay, pues venía me acuerdo una vez que asaltaron en el camión cuando yo iba hace mucho, y yo estaba embarazada y veía la pistola del señor que se subió a asaltar el camión, y yo decía, es que la pistola estaba así de grande. Entonces, el tamaño, o sea, yo decía, es que para mí eso era como, o sea, enfatizaba con mis gestos el miedo que también había tenido. O sea, la pistola estaba enorme, ¿sí? Y ya después decía, ay, no, las pistolas no son de ese tamaño. Ya cuando pasó el tiempo dije, no, pues sí, no era tan grande la pistola, pero qué miedo, ¿no? Y luego, también la comunicación no verbal puede regular la conversación. Por ejemplo, los turnos al hablar. Podemos indicar con la cabeza cuando, o que yo sigo, o con el brazo, o con la mano, darle la palabra a la otra persona, ¿sí? Igual puede ser que regule la conversación cuando indicamos con nuestra cabeza que se asiente lo que estamos escuchando. Que es curioso que las mujeres tendemos a sentir cuando estamos escuchando a un hombre hablar, pero no porque estemos de acuerdo siempre con lo que dice. O sea, podemos estar, sí, pero diciendo, te escucho, sigue, ¿sí? Con la cabeza decimos, te escucho. Aunque dentro podemos estar pensando, eso que estás diciendo no estoy de acuerdo, no, yo no lo veo así. Y ya después se queda, cuando él termina de hablar y yo le digo, es que no estoy de acuerdo, él se puede quedar así, no, pero me estabas diciendo que sí con la cabeza, no, es que yo lo que te digo que sí es que sigue hablando, te estoy entendiendo, ¿verdad? Y los hombres cuando dicen así, es que sí están de acuerdo cuando dicen así con la cabeza. Es curioso la forma de interpretar el gesto también según seamos hombres o mujeres. También la comunicación oral puede contradecir totalmente el mensaje. Si por ejemplo digo a veces, ay, cómo me gusta tal cosa, pero al mismo tiempo digo, puedo hacerlo como una forma sarcástica de hablar, ¿no? Que, ay, cómo me encanta esto, y hacerlo así, pues con la cabeza, ese gesto, contradigo lo que estoy diciendo con mis palabras. Y bueno, hay muchas, estos son los principales, ¿no? Las principales influencias que tiene la comunicación no verbal en las palabras, que es reemplaza, repite, regula, enfatiza o contradice lo que digo con la comunicación verbal. Pero se va a clasificar principalmente de ciertas formas, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos del cuerpo es el punto número 1 de cómo se clasifica la comunicación no verbal. Pueden ser como desde las muestras de afecto o los reguladores de turno, como les decía, quién sigue de hablar, qué va a decir, cuando estamos asintiendo. Pueden también ser movimientos autoadaptadores que nos van a tranquilizar en el momento, por ejemplo, de hablar, como yo ahorita que estaba hablando, dice, ay, ¿qué agarro? ¿Qué hago para tranquilizarme? Porque puede ser como rascarnos, acomodarnos la ropa,
¿verdad? Eso puede ser, o dirigidos a objetos, ¿no? Ay, me acomodo los lentes, ya me siento más tranquila. Son movimientos que nos ayudan en la comunicación no verbal y se pueden estar interpretando, ¿verdad? De alguna manera u otra también los capta el interlocutor, muchas veces sin darse cuenta. Pueden ser movimientos también dirigidos a establecer proximidad o alejamiento de las personas, ¿sí? Luego viene el punto número 2, las características físicas del cuerpo es comunicación no verbal. Por ejemplo, si estoy llenita, si estoy, la forma de mi rostro, o si también los olores del cuerpo. Toda nuestra forma de nuestro cuerpo comunica, ¿sí? Y hay psicoterapeutas muy especializados en esto, que dicen, a ver, creo que esta forma de llevar los hombros, y es que nos va modificando. La forma, por ejemplo, si sentimos mucho seguido, mucho coraje o mucho rencor, nos va modificando el cuerpo. De esa forma donde sentimos esa emoción, claro que sí. También si somos muy alegres, también nos va modificando también el rostro, las expresiones, ¿verdad? Cuando vivimos muy estresados, casi siempre luego se va haciendo el ceño fruncido y luego ya se queda ahí la arruga. Entonces quiere decir que eso está comunicando también lo que la persona vive como de sentimientos con más asiduidad, ¿no? O sea, como más, con la mayoría del tiempo, ¿verdad? Luego también el tono de la piel, ¿verdad? Que hay veces que una persona puede estar enferma y está pálida y eso comunica, claro que sí, seamos conscientes o no. Pueden ser como mensajes que se le llama subliminales porque van quedando así como abajito pero de todas formas va a veces captándose como una intuición de parte de la otra persona. La conducta táctil es el tercer punto, que ya es como golpear, sostener algo, acariciar, ¿sí? Ya es algo más avanzado. Luego, en el cuarto punto sería el paralenguaje, que ya son como la risa, las muletillas, la tos. O sea, también en la terapia muchas veces vemos que las personas tosen cuando van a hablar o están hablando de cierto tema difícil. Y no había tosido en 40 minutos, pero cuando le pregunté, ¿y cómo sigue tu papá? Ahí empieza una tos. Algo hay ahí, ¿verdad? Y no, es que se me atravesó algo. Pues sí, algo se atravesó, pero es también relacionado con la forma en que nos sentimos, lo que estamos hablando, pensando de esa situación o con esa persona, ¿verdad? También vamos a ver que el número 5 es la proxémica. Otra forma de la comunicación no verbal quiere decir la distancia conversacional y cómo se maneja nuestro territorio, ¿verdad? A eso se refiere la proxémica. Proxémica es como qué tan próximos o lejanos estamos de la otra persona cuando estamos platicando, porque hay distancias que se sienten como más cómodas y otras más que decimos, ay, hazte para allá, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una distancia íntima pues con las personas que más nos queremos, ¿no? Por ejemplo, con el esposo, con los hijos cuando están chiquitos, o sea, ese piel a piel que se puede compartir en la conversación, y a eso se refiere la proxémica. Pero luego vamos alejándonos un poquito más y ya es una distancia personal, y luego que a lo mejor no es tanto como piel a piel, pero sí podemos estar muy cerca. Luego ya sigue una social y la más alejada de las personas es como la pública, donde ya estamos, que inclusive puede ser en el camión, pero nosotros logramos con nuestra comunicación no verbal señalar que estamos en público. Cuando nos cerramos de brazos o nos cruzamos las piernas o simplemente miramos al vacío o a los objetos en lugar de las personas, aunque nos estén rozando en el camión, estén muy cerca pues de nuestro cuerpo, pero podemos tener esos límites con una comunicación no verbal, ¿verdad? Donde decimos, o sea, no estoy abierto a esa comunicación, ¿verdad? Y bueno, de esta manera también en la comunicación no verbal podemos aplicar la distancia, bueno, ahorita se llama la sana distancia para lo de la pandemia del coronavirus, pero también podemos aplicar esa distancia con las personas con las que no nos conviene tener una comunicación más cercana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor vemos que una relación de amistad se puede malinterpretar o pasar algo que no debe ser, por ejemplo, cuando es
entre hombres y mujeres, pero con nuestra mirada, con simplemente dejar de sonreír a esa persona, se puede evitar que avance la relación a algo que no debería de ser, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que también en el punto 6 de la comunicación no verbal son los artefactos, ropa y accesorios. Por ejemplo, el maquillaje, o los lentes que utilizamos, o los lentes oscuros, todo eso comunica, ¿sí? La ropa, hay que tener conciencia de lo que estamos diciendo, porque ciertamente, o sea, no es que cuando dicen, es que las muchachas tienen la culpa por llamar la atención con las minifaldas, de que las maltraten o les digan algo, no es que ellas tengan la culpa, pero ciertamente con la ropa, cuando es provocativa, cuando enseña más, en un lugar donde no está generalizado su uso, por ejemplo, si vas a la playa o a las albercas, claro que llevas ese tipo de ropa, y no es mal visto, no llama tanto la atención, porque es pues una entre todos, que el calor, que la playa, bueno, así andamos, ¿no? Más o menos, con la ropa pues más adecuada a ese lugar, a ese momento, pero cuando es que en la ciudad una persona se viste así, claro que atrae las miradas, claro que llama la atención, claro que comunica con esa forma de vestir, los colores, los perfumes, es una comunicación no verbal muy importante, ¿verdad? Ya saben que hay perfumes que tienen que hormonas de no sé qué, o sea, para atraer, ¿viste? Y son mensajes que llegan, claro que sí, a nuestro inconsciente, o que a veces podemos reflexionarlo, analizarlo y ser más consciente de lo que estamos diciendo o lo que estamos percibiendo del otro, ¿verdad? El número 7, ya para finalizar la comunicación no verbal, son los factores del entorno. ¿Qué quiere decir? Los muebles, la iluminación, la decoración, cómo está construido inclusive el edificio donde estamos hablando o donde estamos haciendo algo, una comunicación, una plática, una charla, y las huellas de acción, o sea, lo que dejamos ahí después de platicar, o lo que había cuando llegamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando escogemos un lugar para platicar un tema importante con alguien, pues hay que fijarnos en todo eso, ¿no? Vemos que si está limpio, que si está acomodadito, que si está iluminado, ¿verdad? Todo eso va a influir. Si está como así como que entre sombras, pues claro que va a dar otro tono a la charla, ¿verdad? Que cuando tenemos una buena iluminación. Es dependiendo pues de lo que queremos nosotros comunicar y también de la manera en que queremos recibir la comunicación que el otro está haciendo, ¿verdad? Y pues esto sería todo por este día, por esta charla, sería todo por hoy. Porque bueno, también se me pasó muy rápido el tiempo porque pensé que no iba a alcanzar, pero miren, ya te alcanzamos. Quiero ver si alguna tiene una pregunta, alguna persona o un comentario para pues tomarlo en cuenta y ver que si les puede servir esto que les platiqué o si algo se les hace interesante, no sé. Déjenme ver. Ay, los saludo a todos, Vía Velázquez, Lupita Luna, Guillermo Cázares, Rosina. Tenemos Ale Poiré, a Karina, sí. Tenemos ¿quién más? Déjenme ver. Muchas gracias por ver el programa, por escucharnos. Liliana Moncada, Nidia, hola. María del Refugio, ¿quién más? Flor Patricia, María Ruiz, Clara, Ruth, Ceci Ortiz. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y por ver el programa. Y bueno, pues los vamos despidiendo por hoy. Si no hay... A ver, permítame, sí. ¿Hay una duda? Vianey Velázquez. Sí. No sabía que se puede aprender tanto del tema. Gracias por compartirlo. Sí, gracias, Dia. Fíjense que en este tema todavía hay muchísimo más de qué hablar de la comunicación no verbal. Hay mucho más. Sí, porque también vamos a tomarlo así que en específico, en otra charla, porque hay que irnos punto por punto. Los que les di ahorita al último fueron de rapidito, pero se pueden especificar. ¿Y hay otro comentario? Ruth Sofía Mendoza Brizuela, todo muy interesante, muchas gracias. Y María Guadalupe Luna, yo siempre digo que como te ven, te tratan. Ay, sí, tiene que ver. Tiene que ver cómo nos ven y cómo nos tratan. Sí, es cierto, ¿verdad?
nosotros pues con nuestra forma de vestir, claro, que estamos dándole seriedad o le estamos dando importancia a nuestra persona, a lo que estamos haciendo y diciendo, ¿sí? Y bueno, eso sería todo, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias y los espero a la próxima semana para seguir compartiendo con ustedes, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.